Hola, buen día. Continuamos en este videocurso de programación en visualbasic.net con Visual Studio 2013. Pueden escribirme a jcarlos.a7@gmail.com para cualquier duda, consulta o sugerencia. En este video vamos a ver estructuras iterativas, bucles, for, while, do while. Estructura iterativa, bucle for. Un bucle for es una estructura de control de repetición que permite escribir de manera eficiente un bucle que es necesario ejecutar un número determinado de veces. Un bucle for es útil cuando se sabe cuántas veces una tarea se va a repetir. Veremos ahora la sintaxis de nuestro bucle for. Iniciamos primero declarando la estructura iterativa, en este caso el bucle for. Después la inicialización mediante un contador, en este caso inicialización en 1. Después viene el fin del bucle, hasta dónde va a ir recorriendo el bucle, que en este caso vemos que va a recorrer hasta el número 12. Y como tercer argumento tenemos la actualización. En este caso el incremento es de 1 en 1. Dentro de nuestro bucle, dentro o entre for y next, tenemos las instrucciones que se van a repetir. En este caso, suma va a ser igual a número, así. Para entender mejor el uso de esta estructura iterativa de este bucle for, vamos a resolver un ejemplo. Problema número 10. Hacer un programa en visualbasic.net que permita mostrar la tabla de sumar, restar, multiplicar y dividir de un número ingresado previamente. Nos ubicamos ya en nuestro IDE de desarrollo, en este caso Visual Studio Ultimate 2013, y vamos a crear un nuevo proyecto. Nos iremos a la opción Archivo, Nuevo Proyecto. Revisemos que esté el lenguaje Visual Basic. Y en la parte de abajo le vamos a poner un nombre. En este caso se va a llamar PR Estructuras Iterativas. Clic en el botón Aceptar. Y tenemos ya nuestro formulario por defecto que se ha implementado al momento de crear nuestro proyecto. Vamos a cambiar la propiedad text. Le vamos a poner estructuras iterativas. Vamos a cambiarle también el color de fondo, el back color. Personalizado, cambiamos el color de fondo. Vamos a agregar ahora sí dos growbox para de cierta manera subdividir nuestro formulario. Voy a agregar un primer growbox en la parte superior. Y debajo voy a agregar un segundo growbox. En el primer growbox voy a cambiar el título, cambio la propiedad, en este caso text. Le vamos a poner tabla aritmética. Y en el segundo growbox dejamos en blanco simplemente la propiedad text. Dentro del primer growbox voy a dibujar un label, una etiqueta para indicarle al usuario que a esta altura va a escribir el número. A su costado agrego una caja de texto para que ingrese en esta caja de texto el número. Y voy a agregar tres botones justo debajo. Un botón para nuevo, un botón para calcular y un tercer botón para salir de la aplicación. Debajo voy a agregar cuatro etiquetas, en este caso 4 labels. Vamos 1, 2, el tercero y al final el cuarto label. ¿No? Para suma, resta, multiplicación y división. Debajo de las etiquetas voy a agregar un combo box para mostrar la información en combo box. Agrego entonces 4 combo box, un combo box para mostrar la suma, otro combo box para mostrar la resta, otro combo box para mostrar la multiplicación y un último combo box para mostrar la división. Quedando de esa manera. Vamos ahora sí a cambiar las propiedades de nuestros controles que hemos implementado en nuestro formulario. La primera etiqueta le vamos a poner en su propiedad text número, que va a ser el número del cual se va a mostrar su tabla de multiplicar. En los botones, el primer botón va a ser nuevo, el segundo botón va a ser calcular y el tercer y último botón va a ser salir. Lo mismo, la primera etiqueta del segundo growbox va a ser para mostrar la suma, la resta, la cuarta va a ser para la multiplicación y la última etiqueta para la división. Ponemos ahora sí los nombres a cada uno de los controles respectivos. La primera caja de texto, en este caso subimos a su propiedad name, le vamos a poner txt número. Ponemos nombre también a los botones, el primero se va a llamar btn nuevo, el segundo se va a llamar btn calcular y el tercero se va a llamar btn salir.
Lo mismo, cambiamos de nombre también a los combo box, solamente cambiamos de nombre, recordemos, a los controles que vamos a utilizar su contenido dentro del código fuente. En este caso vamos a ponerle nombre a los combo box y vamos a poner el prefijo CBO de combo box, suma, segundo pues se llamará CBO resta, CBO multiplicación y el último CBO división. Lo que vamos a hacer ahora sí es implementar el código fuente y primero voy a implementar el código fuente en nuestro botón nuevo. Para eso activamos el evento click del botón nuevo. Se genera el evento click a manera de un procedimiento, pero antes yo voy a crear un propio procedimiento. Creamos entonces un procedimiento private sub para crear un procedimiento y ese procedimiento se va a llamar limpiar. Me va a permitir limpiar los combo box y voy a ir dejando en blanco todos los combo box. CBO suma .items.clear, dejo en blanco también el CBO resta .items.clear, dejo también en blanco el CBO multiplicación y el CBO división. Ahora, como ya tengo un procedimiento que me permite limpiar los combo box, dentro de mi botón nuevo voy a llamar simplemente ese procedimiento. Llamamos al procedimiento utilizando la función cal de llamar y más el nombre del procedimiento que queremos llamar. Y también vamos a dejar en blanco la caja de texto txt número, dejamos en blanco entonces. Regresamos nuevamente al modo diseño y ahora sí vamos a implementar el código dentro de nuestro botón calcular. Activamos el evento click, doble clic sobre btn calcular, se genera el evento click a manera de procedimiento y empezamos a implementar el código fuente. Lo que vamos a hacer primero es dejar en blanco los combo box. Vamos a dejar en blanco todos los combo box. ¿Cómo dejamos en blanco? Simplemente llamamos al procedimiento limpiar y ya está, en blanco todos los combo box. Vamos también a la parte de la declaración de las variables. Empezamos a declarar una a una las variables. Declaramos primero la variable num, que es el número, que va a ser integer. Declaramos también la variable suma, que también va a ser integer. Declaramos la variable, en este caso resta. Declaramos la variable mul de multiplicación, que va a ser también integer. Y declaramos la variable div de división, que va a ser en este caso de tipo double, porque puede ser decimal. Después de la declaración de variables viene la entrada de datos. ¿Qué dato vamos a leer? Simplemente vamos a asignarle a mi variable num lo que el usuario haya escrito en mi caja de texto txt número. Después de la entrada de datos, en todo algoritmo tenemos el proceso. Y dentro del proceso vamos a declarar ya nuestra estructura iterativa, en este caso nuestro bucle for. Iniciamos for y decimos se va a inicializar en 1 y va a recorrer hasta el número 12 veces, del 1 al 12. Después declaramos el incremento, en este caso step. De incremento le ponemos 1 y va a ir incrementándose de 1 en 1 por cada ciclo. Dentro de este bucle, que se va a repetir 12 veces del 1 al 12, voy a ir calculando 1 1. La suma, ¿qué va a ser igual? La suma va a ser igual al número ingresado más mi contador, que en este caso es i. La resta va a ser igual a ese número ingresado menos mi contador, que en este caso es i. La multiplicación, que es la variable mul, va a ser igual a ese número multiplicado por mi contador i. La división también va a ser igual a ese número slash i. Una vez que hemos calculado todas las operaciones aritméticas, ya vamos a mostrar la salida de la información directamente dentro de este bucle. Como vemos, el bucle inicializa acá en for y termina en x. Dentro del bucle también voy a mostrar la información. Sería cbo suma.items.add y vamos a agregar la información que queremos mostrar. En este caso voy a mostrar primero la variable num y voy a concatenar con un texto fijo que va a ser el símbolo más, para que aparezca el símbolo más. Concateno después con mi contador, que en este caso es i, concateno después con un texto fijo para mostrar el igual, y por último concateno con mi variable suma, que es el resultado. Como vemos ahí, primero aparecería la variable num, que en este caso va a ser variable, dependiendo del número que ingrese el usuario, el texto fijo más, el contador, que en un primer momento será 1, el símbolo igual, que va a ser fijo, y la variable suma, que es la variable que es el resultado entre num más el contador. Hacemos lo mismo para cbo resta, .items.add y lo mismo. La variable num, concateno en este caso
con mi símbolo menos, concatenamos después con el contador, concatenamos después con la variable igual y concatenamos después con la variable resta. Lo mismo, cbo multiplicación, .items, .add, y lo mismo, la variable num, concateno en este caso ya con el símbolo de multiplicación que va a ser el asterisco, concateno después con mi contador y concateno después con mi símbolo igual y concateno después con mi variable mul, que es el resultado de la multiplicación. Hacemos lo mismo para división. Sería num, concateno después con el slash, concateno después con el contador, concatenamos después con el símbolo igual y concatenamos después con la variable div, quedando de esa manera la salida de la información. Explicamos hasta ahí el concepto del bucle. El bucle va a inicializar en 1 en un primer momento y la suma va a ser igual al número ingresado. Por ejemplo, imaginemos que el número es 7. 7 más 1, 8. La resta será igual 7 menos 1, la multiplicación 7 por 1, la división 7 entre 1. Mostraremos en el cbo suma el número, que en este caso es 7, un texto fijo que tiene dos espacios a los costados, en este caso es el símbolo más el contador, que en este momento es 1, más el símbolo igual, más la variable suma, que es la suma del número más el contador. Y así para resta, multiplicación y división. Da una vuelta el bucle y ya no será 1 porque ha incrementado en 1. Después ya será 2. Número más 2, número menos 2, número por 2, número entre 2. Y acá lo mismo, número, texto fijo, el contador que ya es 2, y así, hasta llegar al número 12. 12 veces. Se va a repetir el bucle. Regresamos nuevamente al modo diseño, voy a codificar dentro de mi botón salir, y en salir simplemente me de este formulario .close, cerrar. Si ejecutamos hasta ahí nuestra aplicación para comprobar, iniciar, y por ejemplo ingresamos el número 7, calculamos y vemos la tabla de sumar, la tabla de resta, la tabla de multiplicación y la tabla de división. ¿Qué pasa si no es 7, si no es 8? Y hago clic en calcular. Muestro la tabla de 8, la tabla de resta de 8, la tabla de multiplicación de 8 y la tabla de división de 8. Hago clic en el botón nuevo y me queda en blanco toda la caja de texto y los combo box. Hago clic en salir y se cierra la aplicación. Gracias por seguirme en mi canal de YouTube. No olviden visitar el blog www.incanautiT.com. Que tengan buen día. Les saludo Juan Carlos Arcila Díaz.